Bueno, yo propuse que me hicieran algunas preguntas para ver qué podría ser interesante tratar de cara a cómo aspectos que se pueden aparecer en supervisión y también en terapia. Por ejemplo, uno de ellos me habían preguntado por el tema del trauma, la infancia, y uno de ellos el dinero. Y me parece súper interesante. Entonces vamos a hablar de eso. Nada, muy breve, porque es complejo. Pero, en primer lugar, primero que me llama la atención, no sé a vosotros, pero me llama la atención en primer lugar que no haya en la formación de Gestal, por ejemplo, no se enfoque el dinero explícitamente, no haya un taller, un módulo dedicado específicamente al tema del dinero en general. No conozco todas las escuelas, pero en general. Eso por un lado. En segundo lugar, yo no sé qué enfoques le pueden dar también en otras corrientes psicológicas, pero apuesto a que no es uno de los temas centrales. Sí lo puede ser el amor, la infancia, el trauma, en fin, pero la muerte, pero el tema del dinero yo no lo he visto. Entonces, eh, primero eso me llama mucho la atención, siendo que nuestra sociedad está vertebrada alrededor de la economía. Y esto es una cuestión fundamental. Por tanto, qué raro, ¿no? Que algo que es tan central se enfoque tampoco, o se sepa tampoco, o se hable tampoco de eso. El dinero en muchas familias es tabú, por tanto, tiene una carga también muy, muy delicada. Bueno, eso por un lado, ¿vale? En segundo lugar, ¿cómo enfoco yo el tema del dinero? Bien, yo principalmente lo enfoco de tres maneras. Es decir, tres aspectos que para mí son relevantes del dinero. En lugar de entender el dinero como una única cosa, eso de que el dinero envilece y que, en fin, todas estas proyecciones y creencias que hay alrededor del dinero, tendríamos primero que revisarlas. Segundo, vamos a mirarlo desde tres aspectos que conforman, desde mi punto de vista, el dinero: la función paterna, la función materna y la función filial. Son funciones simbólicas, se podrían llamar A, B, C, Pepito, Pepita, Pepite, da igual. No importa eso porque no las ejerce un hombre o una mujer, si es la paterna o la materna respectivamente, para nada. Esos son aspectos interiorizados y son aspectos que vamos a luego a desarrollar. Algunos de esos aspectos va a estar en exceso y otros van a estar en defecto. Y cada uno de eso va a implicar algo. Va a implicar que eso nos va a afectar de una manera determinada a la hora de ver el dinero, de atender el dinero o de cómo lo gestionamos o qué hacemos con él. Por tanto, la función paterna podría ser ese ir a por el dinero afuera. ¿Cómo obtener el dinero? ¿Qué implicaciones tiene ese ir a buscarlo? Esto es fundamental. Luego la función materna es cómo se gestiona ese dinero que llega. ¿Qué hago con ese dinero que he obtenido? ¿Me lo gasto todo en quicos? ¿Me compro un cochazo con unas llantas inmensas tal y luego no puedo vivir más que en casa de mis padres todavía aún con 35? En fin, pero luego también está la función filial, que tiene que ver con el placer, con lo creativo y, desde mi punto de vista, mucho con la horizontalidad y lo comunitario. Entonces, esos tres aspectos, en función de cómo estén, si están en exceso o en defecto cada uno de ellos, va a haber diferentes, vamos a decir así, patologías en relación con el dinero. Si la función paterna está hiperdesarrollada o la materna y las otras dos están en defecto, pues puede ser una persona que trabaje muchísimo, que genere mucho dinero y o que se lo gaste todo o que ahorre todo. Es decir, falta esa parte de gestión. Puede ser, por ejemplo, un problema que puede haber, un problema entre comillas, problema es si lo es para las personas implicadas, ¿verdad? Pero una de las cuestiones que puede pasar es que se acabe uno comprando una casa maravillosa, con una piscina, no sé dónde, pero está en una urbanización apartada de donde trabajan, apartada donde estudian los hijos, y todo el día es taxi. Es decir, todo el día es estar con el coche para arriba y para abajo, con todo el estrés que eso implica para la familia. Entonces ahí la parte paterna está hiper desarrollada y la parte materna no está. La parte materna tiene mucho que ver con el cuidado. Ahí estaría la sensibilidad para reconocer si ese vivir en esa urbanización, en esa casa donde uno entra y dice, joder, qué bonita luz, qué tal y cual. Sí, sí, pero en este momento de la vida no voy a poder disfrutarla. Eso va a implicar un desgaste, o vamos a tener que trabajar los dos y no podemos descansar o no podemos
alternar o vamos a tener que tener ahí mucha energía puesta para sostener esto. Esa es la parte materna, que cuida cómo atender, cómo distribuir ese dinero, qué sentido tiene. ¿Vale la pena gastarlo aquí o tengo que esperar un poco para gastarlo allá? Y la parte filial tiene que ver también con el disfrute. Como decía antes, y lo voy a poner un ejemplo, mira, un ejemplo donde la familia, por ejemplo, mi familia, es muy claro que la parte filial es la que estaba en carencia. Mi abuelo trabajador nato, es decir, de siempre, con esa generación de que el trabajo dignifica y el compromiso de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto estaba muy claro. Y mi abuelo fue escalando, digamos, dentro de su oficio como electricista, fue escalando a base de su buen hacer, su compromiso y sus ganas de ir mejorando. Entonces, incluso ya adulto, pues estudió lo que era maestría industrial, el FP2 y tal, que en ese momento era algo significativo y gracias a su experiencia, pues acabó teniendo un cargo mediano importante en una gran empresa. ¿Ok? Entonces, esa imagen yo la tengo, ¿no? De ese hombre que trabaja. Y también la imagen de mi abuela administrando el dinero. Pues poco a poco, como hormiguitas, sin tener ningún recurso de nada más que de su propio trabajo, como hormiguitas ahorrando, sabiendo dónde comprar, qué hacer, dónde gastar y tal, pues pudieron tener un piso en propiedad que les facilitó la empresa en el momento que se trasladaron para en un barrio a las afueras de Tarragona y luego, pues semana a semana, pues, compraron un piso sobre plano, en el 1980 compraron un pisito eh, eh, para poder, pues, eso, ir mejorando, pero ir mejorando poco a poco y distribuyendo bien el dinero. Lo que faltaba era el placer. Yo nunca les vi disfrutar. Algún viaje con el inserso en algunas vacaciones y tal, pero eso duró poco. Es decir, se alargaba mucho, ¿no? La ropa, solamente se cambiaba cuando era preciso, pero no es que se tenga que gastar, no es una cuestión de consumismo, es una cuestión de actitud, de cómo a veces el disfrute, el placer de ir al cine o de ir al teatro o de un día ir a comer a un restaurante bonito, eso era como que había un halo de culpabilidad alrededor de eso y tenía que ser una ocasión muy especial. Esa parte filial estaba pendiente. Pero no quiero alargarme con esto porque es largo y mucho más complejo, lo estoy simplificando muchísimo. Pero bueno, esto es uno de los elementos de cómo poder enfocar el tema del dinero de una manera simbólica, entendiendo estos tres aspectos que en función de cómo estén va a tener un impacto en nuestro sistema de creencias, en cómo abordamos, etcétera. Y ahora lo voy a desarrollar más. Por ejemplo, muy importante en supervisión revisar la relación que tiene el terapeuta con el dinero. Es decir, muchas veces el propio terapeuta, por supuesto, tiene que hacer esa revisión de qué pasa con el dinero. ¿Cuánto cobra? ¿Cómo lo cobra? ¿Cómo lo dice? ¿Qué pasa cuando el paciente no paga? Cuando se le olvida, ¿lo nombra, lo enfoca directamente o le da pudor y siente que... En fin, ¿cuál es la relación del terapeuta con el dinero? Esto es fundamental. Mirarlo de frente ya es una revolución porque generalmente no se atiende esta cuestión. Por tanto, esos tres aspectos podemos revisarlo con el terapeuta a ver qué sucede. Me acuerdo hace poco una terapeuta, que yo la considero buena terapeuta, pero no quería subir la tarifa, estaba en una tarifa baja y con esa tarifa baja realmente no estaba pudiendo llegar eh, con soltura a final de mes, a pesar de tener un buen número de pacientes. Bueno, pues hay que revisar qué es lo que está sucediendo ahí, porque eso también está en la relación con el paciente. Vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Es mejor un paciente, un terapeuta que cobra mucho más que otro que cobra menos? No, no se trata de eso. Se trata de ver qué aspectos están operando ahí para que lo que yo estoy proponiendo como cuota que yo esté cobrando a mis pacientes sea coherente y ver si hay o un tabú o un sentimiento de culpa o si hay algo que necesitamos atender. Por tanto, primero revisar el terapeuta cómo es su relación con el dinero. Después, qué relación está teniendo
el paciente con el dinero. Y muchas veces el terapeuta tampoco pregunta muy explícitamente sobre eso. Es decir, no tratar el dinero como algo que es una cosa accesoria, es una cosa estructural. Está hablando directamente de la intimidad del propio paciente. Tiene mucho que ver su economía con lo que a él le esté sucediendo, de la forma que tiene de poder atender las cuestiones que le pasen en la vida. Entonces, no puede ser que un terapeuta no sepa si su paciente cuánto cobra, preguntarle cuánto cobra, cuántos gastos tiene, cómo administra el dinero, si llega bien, si no llega bien, si tiene familias con propiedades, si no, en fin, saber si es millonario o si es pobre, en fin, esto es fundamental, porque no se ve. Muchas veces esas cuestiones el propio paciente las tiene negadas o tiene dificultades en abordar eso porque es muy complejo. Por tanto, esa parte es fundamental también. Luego hay veces que precisamente por estas problemáticas el terapeuta, cuando el paciente no ha pagado o se retrasa en el pago o, en fin, cuando va a pagar parece que lo haga con prisa o, en fin, cuándo pagar, si al principio de la sesión o después. En fin, todos esos elementos son muy importantes y es, para mí, fundamental abordarlos con total transparencia como una cuestión fundamental. Como decía al principio, muchas veces el dinero puede ser tabú en la familia, por ejemplo, eh, mis abuelos no hablaban del dinero. ¿Eh? Yo sabía cuánto cobraban porque preguntaba, pero cuando había que hablar de dinero se iban a otra habitación incluso. No sé cómo será en cada familia, pero en muchas puede ser un tabú o puede ser algo que se generaliza o algo que se habla de una manera más abstracta, pero no se concreta. Y eso habla de muchas cosas en relación con la familia. No solamente la familia directa, es decir, papá y mamá, sino también la historia que hay detrás con los abuelos, los bisabuelos, en fin, las herencias. Mira, el tema de las herencias es un tema fundamental. Las herencias es otro de los grandes conflictos y vale mucho la pena también abordarlo. Muchas veces el tema del dinero en las herencias se establece como una forma de, a veces compensatoria, dejar más dinero a un hijo que a otro, una casa más importante que a otro, en fin, a veces lo compensatorio es querer dejar a todo el mundo la misma cantidad de dinero, digamos, o propiedades, o que que esté equiparado, y eso también puede ser injusto, porque a lo mejor hay un hijo, una hija que ha estado mucho más presente en casa, ayudando, apoyando y demás, y cuando se hace ese reparto equitativo uno dice, pero si yo he estado 20 años ahí, dale que te pego, y el otro no ha estado ni un día y tiene lo mismo que yo. En fin, el tema de las herencias también es muy complejo, porque se establece, y lo simplifico mucho y por supuesto, perdóname, no estoy haciendo cátedra de esto, no es un TED sobre herencias ni sobre dinero, pongo ideas que son necesarias tratar y desarrollar, pero en esto, por ejemplo, de las herencias, se da muy por sentado de que uno tiene que recibir el dinero. Se da por sentado que uno tiene que heredar algo. Eso en sí mismo ya es algo a revisar. En fin, voy nombrando ideas, pero que sobre todo, qué importante es poder abordar esto de forma muy directa. Y cuando sale esto en sesión, me parece que hay mucha riqueza para poder abordar. El tema del dinero, y en fin, decidme vosotros, qué comentarios os sugiere a partir de esto que yo he estado comentando, de eso que a veces se dice el vil caballeros don dinero, ¿no? Es decir, hay muchas creencias muy duras alrededor de eso. Por tanto, bueno, a ver, espero que os haya interesado y ya me contáis a ver qué os parece.